Tremendo disco, ¿no? Luis Alberto Spinetta, Un Mañana. Uno de los discos, o el disco quizás en el que más me gustó trabajar. Además tiene una anécdota especial para mí porque Luis Alberto Spinetta hacía muchos años que no masterizaba. Habíamos trabajado juntos en el año 93 en Fuego Gris. Pero bueno, la sonoridad de él y de la industria había cambiado un montón en esos años. Entonces, para cuando llegó el momento de hacer este disco, como yo había trabajado justo muy poco tiempo antes con Valentino, uno de sus hijos, y se ve que le llegó un buen comentario, entonces él decidió llamarme para ver si podía actualizar un poquito el sonido de sus mezclas, como para llevarlo a lo que sería, entre comillas, el estándar comercial de volumen y competir un poquitito más en las radios, etc. Entonces, la verdad es que había una situación ideal, porque la grabación y la mezcla eran impecables, Mariano López, y entonces tenía la responsabilidad, y el pedido de él específico fue conservar las mezclas exactamente iguales, pero 10 o 12 dB más arriba. Lo cual es una presión muy importante, digamos, no es algo sencillo porque uno dice, bueno, si la mezcla está bien, no hay nada para hacer. En realidad, conservar la mezcla bien, con tanta diferencia de volumen, hace que uno tenga que ser extremadamente cuidadoso. Encima, los que iban a chequear esos masters eran nada menos que Spinetta y Mariano López, dos de las mejores orejas argentinas de todos los tiempos. Entonces, bueno, realmente era una presión muy grande. Lo que hice ahí fue trabajar mucho con una serie de compresores, tratando de ganar volumen de una manera muy suave, muy escalonada, intercalando ecualizadores para poder nivelar la curva de manera que la deformación, entre comillas, o la personalidad de cada compresor fuera menos aparente. Entonces ir haciéndolo crecer de volumen, pero que la curva aproximadamente se conserve, y con eso, bueno, la dinámica, el color, lo que la mezcla tenía de virtud, que era todo, llevarlo al máster, insisto, quién sabe, 10 o 12 dB por encima. Fue un disco maravilloso, digo, un disco que siento que me representa muchísimo y que de alguna manera para mí es un ícono. Y también es un ícono de una manera de hacer las cosas que no digo que se ha perdido, porque tampoco es que universalmente la gente ya no lo hace, pero esto de ensayar y que los músicos todos toquen excelentemente bien y los instrumentos estén perfectos y la grabación sea impecable y la mezcla sea impecable, son cosas que se dan muy rara vez. Entonces, hoy en día tenemos un montón de ejemplos de músicos que o ingenieros de mezcla o productores que trabajan como pueden en sus casas, y mucho más ahora en cuarentena, y que bueno, con las posibilidades que hay, manejan herramientas que a lo mejor no son las ideales, o en un entorno acústico que no es el ideal, o quizás las herramientas están buenas, pero no las conocen tanto, porque bueno, no tienen el recurso técnico, básicamente el recurso técnico disponible como para decir, bueno, ¿qué puedo hacer con esta herramienta? A lo mejor tienen tremendos plugins que incluso en algunos casos hacen cosas maravillosas, pero no lo saben usar del todo. Entonces, bueno, me llegó este requerimiento de un músico norteamericano que había mandado a masterizar varias canciones, pero en realidad en particular esta, que no le funcionaba en forma automática en LANDR, porque el algoritmo, según él decía, no le permitía llegar al volumen que quería sin un exceso de distorsión. Entonces, bueno, hubo que revisar un poquitito el problema original, que el problema siempre está más atrás, porque el mastering, sobre todo si se hace en forma automática, digamos, es básicamente inteligencia artificial aplicada a lo que uno trae. Y si el problema está en lo que uno trae, el algoritmo no tiene manera de resolverlo. Entonces puede aplicar algunos parches, pero de ninguna manera va a ser lo mismo que una mezcla bien planteada. Entonces, resolver la distorsión implicó varios pasos de mezcla, varios pasos de corrección de mezcla. En este caso yo voy a mostrar 4, desde la mezcla original hasta la que finalmente estaríamos usando, y voy a mostrar también el mastering original hecho en LANDR por el músico y el mastering mío. Entonces es una manera de apreciar las diferencias y ver que cuando está todo bien, como en el caso de Un Mañana, el mastering es simplemente llevar un poquito más adelante lo que ya viene muy bien. En todo caso,
hacer que fluya o que, digamos, que llegue lo más lejos posible. Pero cuando no está todo bien, no hay otra manera más que meter mano en la mezcla. Porque si pretendemos corregir los errores, que es como empezar a tapar agujeros para que no se hunda el barco, el mastering no está haciendo su trabajo. Está simplemente corrigiendo defectos de mezcla cuando lo que debería hacer es potenciar las virtudes. Entonces, bueno, ahora vamos a escuchar algunos ejemplos y después veremos las conclusiones. Bueno, el primer ejemplo es la mezcla que me llega del cliente diciéndome que había mucha distorsión y que no lo podían resolver a partir del trabajo con un algoritmo, es decir, del mastering automático. Entonces reviso la mezcla y suena de esta forma. Con muchísima distorsión ya desde la propia mezcla en varios rangos de frecuencia. Típicamente ahora tenemos el hi-hat como problema, que lo podríamos situar ahí entre 6 y 8K, pero también hay problemas con las voces. O sea, la voz principal ya está bastante estridente y molesta en el rango de 3K y también tiene una sibilancia en el rango de 8. Entonces hay como varios lugares para atacar que son pura y exclusivamente corrección de mezcla. Entonces volvemos a escuchar la mezcla inicial y después vamos bajando para escuchar las sucesivas mezclas. La primera que mandó era la 18 y después siguió enviando hasta la 24. Yo voy a mostrar solamente algunos pasos intermedios para escuchar cómo se fue corrigiendo ese problema de estridencia y cómo llegamos a la mezcla que finalmente se utilizó en el mastering. La primera entonces era de esta forma. La siguiente ya suena así. Told me that the word is nurses lying and the cause of death's a phony. COVID-19 was as bad as told. We're gonna need a lot of hearses and coding for all these coffins. O sea, mucho más suave, mucho menos estridente. La tercera de esta forma. Told me that the word is nurses lying and the cause of death's a phony. COVID-19 was as bad as told. We're gonna need a lot of hearses and coding for all these coffins. Y finalmente la última, que como les decía ya es la mezcla número 24 del. Suena así. O sea que quiere decir que ya estaba completamente controlado el problema desde la mezcla. A partir de ahí es fácil evolucionar hacia un mastering. Entonces yo le presento dos versiones de mastering. La primera es un poco más respetuosa del original, digamos, en el sentido de que no hay trabajo de ensanchamiento de la imagen estéreo, ¿sí? O sea, no hay trabajo MS, sino que estoy simplemente reforzando el centro con un poquitito de peso de graves y para que no se ponga, insisto, para que no volver a la estridencia original y trabajando todo con la mayor calidez posible. Este es el resultado. Told me that the word is nurses lying and the cause of death's a phony. COVID-19 was as bad as told. We're gonna need a lot of hearses and coding for all these coffins. Importante notar que también la elección del bombo con saturación que hace el productor de este tema no ayuda para nada a la distorsión de la que él después se queja, que obviamente ya no tiene que ver con el algoritmo, sino que tiene que ver con el problema de la mezcla. La segunda opción de mezcla que le presento tiene ya un poquito de trabajo en la imagen estéreo. Hay una ampliación del MS simplemente para que suene un poquitito más abrigado, si se quiere así, el canal central, mejor dicho, el centro de la mezcla, que sería básicamente en este caso los vocales, porque en realidad la idea era que, como queríamos conservar lo más posible la calidez, todo el costado, ¿sí? Los sides de la mezcla pueden crecer un poco, pero trabajando filtrados para no enfatizar, digamos, de 4 o 5K para arriba ya tienen un shelf bastante pronunciado, pero toda la parte de graves y medios graves se enfatiza bastante y entonces con eso se conserva un poquitito mejor la calidez. Para que tenga una alternativa de mastering, básicamente, y suena de esta forma.
mientras que a mi gusto la preferible es la primera porque es un poquito más natural, pero si comparamos con la versión de Landar, con la que él traía de mastering automático, que sonaba de esta manera, entonces vemos claramente que la comparación entre esa mezcla, la de Landar, y el mastering hecho a mano, digamos, da a favor de la mezcla corregida y del mastering realizado con un poco más de información, porque la diferencia está fundamentalmente ahí, es decir, lo que uno puede aplicar es a partir de lo que conoce, y cuando la mezcla se puede corregir y se puede revisar tan minuciosamente, los resultados son indudablemente mejores porque la distorsión no se traslada al mastering. Bueno, espero que les haya servido, nos vemos en la próxima. Chao.